En el 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía al menos un trastorno mental. A nivel mundial, se estima que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad. Hay medidas efectivas que pueden prevenir los riesgos de la salud mental en el trabajo, como proteger y promover la salud mental y apoyar a los trabajadores con trastornos mentales. Buenas tardes, días, noches, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, Fisioku, Salud Mental de los Trabajadores. Les presenta Jorge Palma. Y yo soy Fernando Matos. Bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos este fin de semana para ustedes. Hoy estamos estrenando set. Estamos estrenando uniforme. Acuérdense que somos trabajadores. Exactamente. El tema es salud de los trabajadores. Entonces, prevenimos riesgos y queremos tener parte del uniforme, ¿no? De lo que debería formar un uniforme. Exactamente, tener una identidad. Exacto. Bien, hoy el tema... Yo soy Fernando. ¿Ya lo dijiste? Ya lo sé, es mi identidad, güey. Ah, ya. Así, Batería. Patricia. Me parece cambiar el nombre igual. Ya, vamos al tema. El día de hoy, que es... ¿Ya lo viste? Salud mental de los trabajadores. Okay. ¿Qué opinas acerca de la salud mental de los trabajadores? ¿Qué opino acerca de la salud mental de los trabajadores? Pues considero de que debería ser algo muy importante. Algo, pues ya que, pues, no sé, es bueno para poder desempeñarse, yo me imagino, ¿no? Sí. Desempeñar pues, en lo que tú te dediques, ya sea un repartidor, ya sea lo que sea. Te puedes concentrar y tener más que nada tener salud y estar bien contigo mismo para poder tener una calidad en el trabajo. ¿Alguna vez has tenido, no sé, o pensado un tipo de ansiedad, depresión, fatiga incluso, por algún trabajo en específico en el que te presionen tanto? Fisioku me presiona. No, o sea, como todo, güey, tiene su presión, ¿no? Tiene su carga, va a hacer una edición, en mi caso, ¿no? Editar los videos y así. Como bueno, hace poquito te comenté lo que nos pasó, ¿no? De que como somos pobres, tuvimos un problema con los programas, ¿no? Es un podcast humilde. Exactamente. Y pues el anterior, el episodio número el de 6, Omar, estilista canino. El estilista canino, si ya lo vieron. Si no lo han visto, vayan a verlo. 7, si no me equivoco. No salió a su hora, ¿no? En su día, que es sábado, a las 5 de la tarde. Así que ya saben, todos los sábados a las 5 de la tarde. O domingos a las 9. O porque domingo, cambia. Porque, eso sí como que me presionó. Tuve un poco de presión porque dije, ya tengo el compromiso. Sí. Y así, o sea, pero pues... Le tuve que descontar. Descontaron del sueldo, pero no importa. No es cierto. Digamos que es un tipo de depresión o algo así. Ya queremos ganar, así que suscríbanse. Vean, de poco a poco. No es cierto. Sí nos véanos y compartan lo que... Sí queremos crecer porque sabemos que nuestra información es útil, sobre todo. Es útil y es única, o sea, es algo... No existe en otro lado esto. Entonces, apóyenos. Queremos que más gente se entere de lo que estamos haciendo. Que se entere de lo que estamos haciendo. Y bueno, como comentamos, salud mental de los trabajadores, tema que tiene mucho tabú, que no se aborda prácticamente y que es muy necesario. Solo la salud mental de las personas lo es. Sí. Imagínense que tienen una persona con un problema de salud mental y que además tiene muchas cargas en el trabajo. Las cargas laborales, exactamente. Hablamos la otra vez del karoshi, ¿te acuerdas? Que es la muerte por trabajo excesivo. Sí, me acuerdo. Entonces, hablamos también del burnout. Del burnout, sí, que es el síndrome del quemado. Entonces, todas esas cosas repercuten también por ciertas cosas que afectan a la salud mental. Entonces, el trabajo no está aislado de todo este tema. Sí, no es la excepción. No es la excepción.
Entonces, no obstante, hay que tener en cuenta que tener trabajos con entornos seguros, es decir, que trabajos en los que te den capacitación, trabajos en el que te incentiven a estar bien, trabajos en el que a lo mejor tengan a un psicólogo en la empresa, Eso es muy bueno igual. todas esas cosas contribuyen a tener una buena salud mental. Entonces, también podemos decir que el trabajo puede proteger a la salud mental de los trabajadores. Ok. Tenemos que recordar que casi el 60% de la población mundial es trabajadora. O sea, más de la mitad de Del la planeta, población mundial Trabaja. trabaja. Entonces, el trabajo es algo que tenemos pues, tatuado, es algo que tenemos así. Muchos se sienten identificados también por lo que se dedican. Y yo creo que, pues, ese es el 60% que está registrado, si no estoy mal. Claro. Pero igual tenemos, como dijimos en algún tema, se mencionó en algún tema, que es el trabajo que, pues, ¿cómo? Sí, el trabajo informal. Trabajo informal. No, el trabajo informal, aparte de los quehaceres de la casa. Ah, sí. Bueno, la doble jornada La doble laboral. jornada laboral. Bueno, ahí yo le pondría Pues el todos 80% prácticamente, excluyendo nada más a los niños que se dedican a la Exacto. escuela. Porque no se tiene completamente registrado a las personas trabajadoras del hogar, no remunerado, que son las personas que se dedican a su propia casa. Exactamente, eso que es más del... Exactamente. Entonces, Casi todo el planeta sí, trabaja. prácticamente todo. Y todos llegamos a trabajar, porque incluso los niños llegan a una edad madura en la que ya tienen que verse o valerse por sí mismos y tienen que trabajar. Nosotros lo fuimos en su momento. Ok. Tú me comentabas que el trabajo puede ayudar en la salud mental. ¿Cómo nos puede ayudar pues, en la salud mental? Claro. Ya hemos hablado de muchas cosas, como por ejemplo el trabajo decente, tener una jornada laboral adecuada, tener salarios adecuados también, Sí. de acorde a lo que uno hace, tener una organización correcta, tener Ok. buenos roles de trabajo, tener capacitaciones, tener incentivos Ok. por lo que haces. Entonces, tener estímulos de diferentes lados en los que te pueden ayudar completamente. El trabajo también puede proteger la salud mental de los trabajadores e incluso a personas que tengan ya de lleno, ya desde antes, un problema de salud mental. Ok. Un trabajo decente puede llegar a contribuir a la recuperación y sobre todo a la inclusión. Y con eso hacer una mejora en la confianza y en el funcionamiento de la sociedad tal cual, laboral y no laboral. Ok. Entonces, si tenemos un trabajo, como dices, sano, Ok. puede llegar a colaborar incluso a la recuperación de una persona Con que problemas tiene problemas de salud mental. Ok. Entonces es bueno igual, Claro. en cierta manera, trabajar. Y nos puede Exactamente. servir como un tipo de terapia, podemos decir. ¿O Sí, así? sí. Sí, es lo que te comentaba. Muchas personas se identifican con su propio trabajo. Ok. Y, por ejemplo, hablamos con Omar. Él es estilista canino. Ajá, sí. Él está orgulloso de serlo, pero eso no lo exime a que tenga riesgos y exigencias. Sí. ¿Sí? Hablamos con este Jordan. Plomero. Le gusta, se siente bien siendo lo que es, pero sabe que tiene jornadas largas, sabe que también puede estar expuesto a estas cosas. Entonces, Ok. debemos bueno, más bien nosotros también como trabajadores, pero también los empleadores tienen que colaborar a que haya un trabajo sano. Ok. O sea, igual tenemos que dar nuestra parte como empleados para que pues, Claro, pues pueda totalmente. hacer funcionar el trabajo y pues nos pueda ayudar más que nada. Pero sabemos que no en todos, o más bien que en la mayoría de los trabajos, no hay un entorno sano como lo estamos hablando. No todo es tan bonito. Ok. Sí, no todos. Entonces, en todo trabajo existen riesgos que pueden afectar la salud mental. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué riesgos pueden ser? Estos riesgos son denominados factores psicosociales que pueden afectar al trabajo por sí mismo y están relacionadas siempre al contenido u horario del trabajo por sí mismo.
también con las características, ya sea del propio trabajo o de las especificaciones del lugar del trabajo como tal, además de las oportunidades laborales. Si tienes un trabajo en el que no te da crecimiento, pues te sientes mal, ¿no? Porque uno siempre quiere estar mejor, desarrollarse más. Sí, superarse. Eso entre otras cosas. Obviamente, pues, hay empresas que sí promueven esto, pero la gran mayoría no es así. Ok, esto de los riesgos, o sea, ¿es algún tipo de norma que se deba respetar o es? Sí, hay muchas normas, tanto internacionales como nacionales. En el caso de la nacional, Ajá, existe la NOM 035, que es de factores psicosociales. ok, Esta norma justamente regula todo este tema, que a continuación te voy a comentar acerca de qué riesgos pueden incluir este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que te decía, empleo insuficiente. Por ejemplo, trabajas una temporada, te cortan ok. y tienes que esperar a que te hablen otra vez. Sí, ya, los contratos. Los contratos individuales que son por temporada, por mes o por semana, quincena, lo que sea. Ok, ¿Qué otra cosa nos pueden afectar? Las cargas o el ritmo de trabajo excesivo. Por ejemplo, esto se da en su mayoría porque hay falta de personal. ok, sí, O sea, el si no personal tenemos el es personal incompleto. adecuado, Ajá, sea como sea, el trabajo tiene que salir. exactamente. Eso hace que tú trabajes de más de lo que estás ganando, de más de lo que deberías de hacer y que también las jornadas laborales Sean aumenten. excesivas, ¿no? Exactamente. Que esto conlleva también a que los horarios aumenten, sean prolongados, incluso pueden llegar a ser inflexibles. A lo mejor, bueno, hablábamos, por ejemplo, con este Edgar, ¿no? Ujú. A lo mejor tienes otras cosas que hacer, pero alguien no llegó y tienes que cumplir con eso. No se me ocurre los trabajadores de Oxxo o de estas cadenas que a veces si no llega el otro empleado, Sí, te avisan al momento de que, sabes que tu compañero tal no pudo llegar, dobla entonces vas a turno. doblar turno. Sin importar si tienes a un familiar enfermo, sin importar que algo te pasó o que Sí, tenías que ir incluso a un deporte, a lo que sea, no les vale. eso igual afecta en el tipo de calidad y la relación familia-trabajo, que ves, yo considero que es un punto importante, ¿no? Totalmente. Y pues eso puede llegar incluso a afectar en las relaciones familiares, Sí, incluso sí, con tu pareja, con tus hijos. exactamente. Afecta de tal manera a la que no estén, pues, afecta a la salud mental. Ok, entonces, Otra de las cosas, por ejemplo, puede ser las condiciones inseguras. Si tú trabajas en un lugar en el que pues tienes muchos riesgos y estás salubridad, pensando en que ojalá que no me llegue a pasar esto, porque ya le pasó a mi compañero. te quita como que concentración, me imagino, ¿no? No Exactamente. estás concentrado al 100% en la actividad que debes de pues, realizar en ese momento, ¿no? Sí. Y ahí ya entran las cosas de inseguridad. Sí, y estás pensando y pensando y pensando. Otro de los temas que es muy interesante, la verdad, y que es muy común que pase, y muchas personas nos la callamos, Ujú. y esto es igual un mensaje para quienes lo hacen, el hostigamiento laboral, Ok, ya. incluso el acoso en general, mayormente es hacia las A las mujeres, mujeres, el exactamente. acoso a lo mejor del jefe, que dice, si no dejas que me acerque, te voy a descontar, o puedo pasar un reporte. Eso está mal. Está Eso es muy súper mal, mal. está muy mal. Y obviamente las personas, poniendo el ejemplo de las mujeres, se ven eh, obligadas a hacer cierto tipo de cosas porque dependen de un trabajo. Y a lo mejor de ese trabajo dependen familiares. Sí, Entonces, muchas veces se ven obligadas a hacer este tipo de cosas o incluso solo a ceder a que la persona hasta te esté mirando, te esté diciendo cosas, te esté hostigando. Entonces, todo eso afecta también a la carga mental. Otra de las cosas, por ejemplo, la discriminación ujú, o exclusión. O sea, hay un equipo de trabajo y nada más se dedican a hacerte un lado, o a lo mejor tú eres de otra cultura, de otra religión, de otra etnia, y te expulsan por eso, o te empiezan a hacer bromas con respecto a eso cuando no lo mereces. eso se da mucho, digo, en los casos de que no tienes capacitación.
Claro. Porque ponle tú de que, no sé, entres a una empresa, no sé, X empresa, ¿no? Y te hacen hacer actividades que tú jamás en tu vida habías hecho, ¿no? Y ¿en qué momento entra la capacitación? Nunca vas a tener capacitación, o sea, en el trabajo. Y pues tú te acerques a preguntarle a los compañeros, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto? Y simplemente te van a contestar de una manera mal. Yo aprendí sin que nadie me diga, por ejemplo. Ajá, exactamente. Uno de las posibles respuestas que te pueden dar, Ve cómo le haces. ve cómo le haces o que no lo sabes. O sea, ahí entra esa parte importante que es la capacitación, que muchas empresas actualmente no tienen Exactamente. esa Así que, cosa. bueno, no contribuimos, no hay que contribuir nosotros también. Si tienes un puesto gerencial, si tienes un puesto en el que otros trabajadores dependen de ti, Ujú. pues no apoyemos la parte del hostigamiento, de la La parte exclusión. de la apatía, de la Sí. exclusión. O sea, no debemos de ser así. Obviamente llevas una carga de trabajo y tienes que ser estricto en ciertas cosas, pero acuérdate que estamos hablando con personas Sí. que no son animales, como muchos de los patrones llegan a ser con sus trabajadores. Entonces hay que tener ese tema muy en cuenta, la verdad. ¿Y quiénes son los que pues nos deben intervenir, digamos, en algún caso de esto? Claro, en ese caso de la intervención, debemos intervenir todos, Ok. todos. Pero si bien nosotros como trabajadores tenemos cierto Responsabilidad, compromiso y ¿no? responsabilidad, no somos los que más deberían de hacer esto, porque también las empresas tienen culpa y deberían de tener un proceso para elegir a quién está contratando. Ok. Si yo estoy contratando a una persona como jefe, como director, como gerente, que no es empático, que ha tenido problemas laborales en otros lados, obviamente se va a saber que va a pasar lo mismo. Ok. Entonces, tienen que tener la suficiente capacitación para saber a quién está contratando. Eso es por parte de la empresa, además de las campañas, programas de concientización Ok. en el que se vean todos estos temas para trabajadores, para directivos, para dueños de empresas. Todo esto se tiene que ver. Otra cosa, los gobiernos también deben de tener las regulaciones necesarias. Hablamos ahorita de la NOM 035 que ya se está aplicando, Ok. pero ¿qué tanto se está evaluando como tal? ¿Qué tanto se está haciendo auditorías? Todavía falta muchísimo y que ojalá nos pongamos de acuerdo con esto. También algo que debería de existir, por ejemplo, son los sindicatos y que a veces cuando existen los dirigentes también se llegan a pasar de listos Llegan a corromper la y llegan a institución. corromper el objetivo que tiene que ser en este caso un sindicato. Que el objetivo del sindicato es ayudar a los trabajadores, si no estoy Exactamente. mal, ¿no? O sea, Es el de los sindicatos y bueno, en general, de los gobiernos, de los empleadores, de los dueños, de los sindicatos, es prevenir los problemas de salud mental relacionados al el trabajo. trabajo. Ok. Sí, esa es una de las cosas muy importantes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mediante la prevención de estos riesgos, como Ok. te decía, como campañas, pláticas, Ok. capacitaciones y sobre todo crear organizaciones, crear entornos seguros que estén expuestos o que estén abiertos a ciertos cambios en general, además de apoyar a esos trabajadores que ya tienen un problema de salud mental, Ok, que ya sí. sufren hostigamiento, que ya sufren acoso, que ya sufren discriminación. Apoyar a estas personas Ok. con a lo mejor psicólogo de la empresa. Que todas las empresas deberían tener psicólogos, doctores Todos y... deberían de tener, exactamente. Aplicarse con respecto a eso, porque al final son quienes producen. Y si una persona está mal, no va a producir lo que es necesario para que una empresa salga adelante. Entonces hay que tratar de concientizar y decir, ay, sí estoy apoyando esto, pero pues cada quien no. Un trabajador que tiene problemas de salud mental va a afectar en su entorno y eso incluye lo laboral. Dejas de producir. Había algo así como que un trabajador feliz, no me acuerdo cómo es exactamente, pero un trabajador feliz aporta a la empresa como debe ser. Exactamente. Y las personas que tienen problemas de salud mental
también se ve reflejado con las ganancias incluso laborales, los ingresos. Exactamente. Sí. Igual incluso mencionarles si ustedes tienen la facilidad de tener un psicólogo en su empresa, un doctor, Háganlo. hacer uso de, pues, de esas entidades que tienen, porque no cualquiera tiene ese privilegio, digamos. Que No ojalá cualquiera- que fuesen todos. que debería ser en todos, ¿no? Sí. Pero pues no todos. Así que si ustedes tienen esa facilidad, pues Aprovechenlo. aprovechenlo y no se queden callados de nada. Exactamente. Ya nos gustaría a futuro tener a un profesional, Sí. a lo mejor de salud mental, Para y que que- ya nos hable acerca, ya más específico acerca de esto. Riesgos psicosociales. Sí, así que si alguien quiere venir y es psicólogo relacionado al trabajo, venga, Véngase. venga, chepa acá. A ver, ¿qué otro? A ver, vamos a hablar ahorita de los trabajos informales. Ok. Como estábamos hablando de una empresa, de un entorno, de un trabajo seguro, pero no debemos de olvidar que más de la mitad Ujú. de las personas que trabajan a nivel mundial trabaja en la economía informal. Ok, sí. ¿Cómo afecta el trabajo informal, la economía informal? Pues no tienen protecciones regulatorias en materia de salud y seguridad. Si los de las empresas están pasando por cosas que les afectan, Los informales. los Pero informales ni siquiera los toman en cuenta. tener un trabajo informal tampoco, o sea, está más cabrón, yo digo, porque No tienes horario, no tienes seguro. no tienes seguro, no tienes seguridad social. Sí. Entonces trabajas largas horas de trabajo, no Exactamente. tienes las protecciones tanto sociales de salud y tampoco las financieras. O ¿Financieras? sea, por ejemplo, como no aportas según hacia el Estado, Ok, entonces ellos tampoco te ayudan. ok, ya. Entonces se enfrentan a ciertos parámetros, como por ejemplo la discriminación, que puede ser, o la parte como tú no estás pagando impuestos, no mereces tener seguridad social, cosa que es incorrecta, porque el empleo informal, la economía informal, también aporta a la sociedad de gran manera. Y no lo podemos dejar a un lado porque son más de la mitad de las personas que trabajan. ¿Cuántas Bastante, personas sí. conoces que trabajan en economía informal, que tienen sus propios negocios, que hacen sus propias cosas? Bastante. Muchas, muchas personas. Entonces, aunque pueden, los riesgos de factores psicosociales pueden encontrarse en todos los trabajos, como lo hemos comentado, algunos tienen la probabilidad o el riesgo de estar más expuestos todavía con respecto a esto, como los trabajadores informales, Ajá. ya que de acuerdo al entorno en el que se desempeñan, pues no les permite tener este tipo de servicios y de ayuda. Ok. Entonces, entre eso, por ejemplo, los más expuestos son los que tienen más cargas laborales. Se me ocurre una persona que, no sé, el elotero tal vez. Si no vendo hoy, No como. no como. Y se me queda el producto a lo mejor. La inversión se echa a perder. La inversión se echa a perder. Los de la comida, por ejemplo. Sí. ¿Qué comida? Bueno, los de que venden cosas. Ah, bueno, los que venden comida, Exactamente. Las ¿cómo? cosas que se pueden echar a perder. Ya, pues sí. Sí, igual ellos, o sea, Todos estos afecta de gran manera y de gran medida. sí, es bastante igual. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque es necesario. O sea, no No es debemos de minimizar este Exacto, no es tema. algo que se toma hacia la ligera porque sí es importante. Así que también si eres una persona que tiene un trabajo informal, Una persona emprendedora. una persona emprendedora, que la verdad toda la admiración hacia ellos. Sí, porque es mucho carga laboral. La carga laboral es muy difícil. También, si es necesario y quieres buscar ayuda, hazlo. ¿Sí? A Sí. ver si ahorita o al final ponemos los números. Hay organizaciones que ofrecen ayuda a las personas por medio telefónico, Ok, que- sí. asesoría. Habla, a lo mejor si te quieres desahogar, si quieres platicar con alguien. Así es, porque pues no todo es fácil en esta vida y sabemos que tenemos que pues, desahogarnos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Exactamente. No está bien quedarse con las cosas.
Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Pues ya hablamos un poquito acerca de ello, pero Ajá. tenemos que saber gestionar estos riesgos psicosociales. En todas las empresas puede pasar, porque Ok. todos van a estar expuestos, tanto empresas como trabajos informales, pero hay que evaluar estos riesgos y luego ver cómo mitigarlos o cómo minimizarlos. Ok. ¿Sí? Buscar formas que modifiquen o incluso eliminen todos estos riesgos para tener una buena salud mental en el trabajo. Ok. Eso es como que lo más importante. Además de hacer una facilitación también pues a lo mejor que no haya mucha rotación de turnos, Que no haya que mucha. no haya, bueno, que no sea muy frecuente. Porque si ya tienes una actividad diaria, si ya tienes una rutina, Ok. y de repente te pasan a otro, afecta a tu vida, afecta en tu sueño, afecta en todo. Ok. Ok, ya está bien. Ya. En el caso de, por ejemplo, quienes trabajan de forma nocturna también, Sí. que trabajan de noche. Entonces, hacer frente a todo esto y también no dejarnos de aquellas personas que están ahí chingando, que nos están afectando, ir hacia el más arriba y sin nadie te hace caso, ir a las instituciones correspondientes y hacer algo. Sí, no, o sea, si te molestan, No dejarse frente a la violencia y al acoso laboral, que es denominado como moving, o exacto, mobbing, el mobbing, mobbing, el bullying laboral. el, Bueno, el voy a decir, bullying, bullying. el bullying en el trabajo. Entonces, hablamos un poquito de cómo debemos proteger y promover la salud mental de los trabajadores. Entonces, hay muchas medidas al respecto, pero las podemos resumir en, por ejemplo, capacitar. Hablábamos de mucho, hemos hablado y De repetido mucho la la capacitación capacitación. a todos los trabajadores, incluso de dueños hasta el que limpia, hasta el que Administrativos, obreros, administrativo, dueños, a todos en general. todos en materia de salud mental. Que sepan saber y reconocer cuando hay un problema que puede afectar a la salud mental o a las emociones de los trabajadores, Sí. ya sea a quienes supervisan o a quienes no. ¿Sí? Entonces hay que capacitar a todos ellos, a los mismos trabajadores obviamente, y hacer, vuelvo a repetir, intervención a los que ya tienen un problema. Ok, sí. Ubicarlos y Prevenir y promover la salud mental, digo, prevenir factores que te pueden afectar, promover la salud mental y atender a quienes ya tienen un problema. ok, sí. ¿Sí? Entonces, pues hay que hacer todo eso. No sé, ¿tú cómo ves todo este tema? Pues es un tema como todos importantísimo. Y yo creo que sí se debería de ver. Porque como te vuelvo a mencionar el ejemplo, es que a veces los mismos compañeros son los que andan jodiendo. Exactamente. Y ya es debido a la mala A capacitación. veces decimos, es de broma, es de Es de chill, chill. pero no sabes si a quienes estás Exactamente. jodiendo lo va a tomar así. Sí, y hay veces o la mayoría de veces afecta a la persona que están jodiendo porque pues volvemos a lo mismo, la falta de capacitación o es tu primer empleo y tú no sabes qué hacer, eso te va a afectar a ti porque no sé, te puede hacer sentir menos ya que la persona es lo que está haciendo o lo que provoca porque tú no sabes y él se cree superior porque sí sabe. Exacto. Y la verdad es que es un tema muy complicado Sí, porque es bastante uno puede complicado. decir, si te afecta, déjalo. Ok, pero tengo que comer, ya sabes. O sea, no es que haya trabajos al por mayor. Incluso hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente que se quita de los trabajos por lo mismo, güey, porque, o sea, no tiene la capacitación y vas a buscar ayuda con tus compañeros que están para ayudar, supuestamente, Exactamente. y al final te terminan jodiendo O muchas emocionalmente. personas se lo aguantan también Ajá, y igual se eso. quedan ahí. Entonces, no, obviamente lo mejor sería dejarlo, pero obviamente muchas personas tienen la necesidad de trabajar. Sí, Entonces yo creo que hay que promover esta plática, promover que se lleve a cabo estas prácticas de salud mental para todas las personas, incluso para las instituciones gubernamentales, que exactamente. ya hay que tomar en cuenta, más en cuenta esto.
Porque muchos ahorita se están enfocando a la promoción y a la prevención, y está bien. Obviamente se ve y se espera que apoye a la salud mental y a la salud colectiva también, pero no debemos de dejar a un lado a las personas que ya tienen un problema. Ok, pues sí. Así que pues, muchachos, chicos, señoras, señores, la salud mental es algo muy importante para todos. Hablen con alguien, busquen ayuda, reporten. Bueno, están apareciendo los números de ayuda telefónica a salud mental, incluso en varios consultorios de la ciudad he visto. De hecho, hace poquito lo vi que hay ayuda psicológica y ayuda, más que nada ayuda psicológica vía telefónica. Sí, y van a estar apareciendo. Así que, si alguien lo necesita, no dude en hacerlo. Obviamente, si tienes la capacidad de ir con un profesional de forma presencial, pues es mejor, Mucho ¿no? mejor, exactamente. Pero si no es así, pues revisas los números, hablas, debe ser una persona completamente anónima, que no conoces, entonces seguramente te ayudará a solventar un poquito o minimizar esos problemas. Así es. ¿Y qué más tenemos para el día de hoy entonces? Pues amigos? eso es con respecto a la salud mental, Okay. eso es con respecto a lo que es, cómo nos afecta, cómo lo podemos confrontar, y hay que promover incluso desde este medio. Por eso les decíamos que queremos que estas pláticas, que estos temas se den más a conocer, se conozcan más. Compartan, por favor, háblenle a sus amigos de nosotros, que bueno, les estamos dando cierta información que puede ayudar, y a lo mejor nos ponemos en el lugar del trabajador y viceversa. Sí, porque entonces, somos trabajadores. Somos trabajadores y sabemos de toda la carga que conlleva. Así es. Entonces, ¿Es todo por el capítulo del día de hoy? Es todo por el capítulo de hoy. Un tema muy interesante. Importante. Esperemos, como comentábamos, tener más adelante un profesional de la salud mental. Digo, yo pues, estudié la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores y vimos la parte de salud mental, que es la parte de los que les estoy hablando, pero no soy psicólogo. Sí, eso ya se encargaría más un psicólogo. Ya se encargaría más un profesional con respecto a ello. Pero pues bueno, también cualquier cosa, y también se pueden acercar a nosotros y pues bueno, hablar. Si quieren venir al podcast, si tienen un trabajo que les afecte en su salud mental, vengan con nosotros y lo podemos hacer también, para que concienticemos a toda la población en que todos los trabajos están expuestos a riesgos, exigencias, accidentes y problemas de salud mental. Así es. Y pues, ya es todo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y ya. Suscríbanse, compartan, denle like. Espero que les guste nuestro uniforme. Nuestro uniforme. Eso es todo. Besos. Bye.